día de hoy vamos a tratar el tema de ecografía dermatológica en lo que se refiere a tumores malignos. Muy bien, entonces los tumores malignos se van a dividir de acuerdo a su estructura de origen epidérmico, con componente dérmico o también como apéndices o anexos cutáneos y en linfomas cutáneos. En los de origen epidérmico se van a dividir entre tumores melanoma y tumores malignos no melanoma. Entre los tumores malignos no melanoma encontramos el carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, carcinoma de Merkel. Entre los componentes dérmicos encontramos el dermatofibrosarcoma protuberans, sarcoma de Kaposi, y en el otro apéndice el linfoma cutáneo. Vamos a tratar de leer y ver algunas de estas imágenes. Para comprender las lesiones tumorales es necesario recordar un poco sobre la piel. La piel está constituida, recuérdense, por la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. En este caso, tenemos una imagen histológica de la epidermis, donde nosotros tenemos que recordar que esta capa es la capa basal. A medida que las células van ascendiendo, se forman en espinosas, una capa granulosa y una capa córnea. La capa córnea, recuerden que es una capa córnea sin núcleo queratinizada. El tiempo de tránsito desde la capa basal hasta la capa córnea, aproximadamente 20 a 25 días. Es importante esto porque desde acá van a salir los procesos inflamatorios, los procesos tumorales. Y vemos, también es importante tener este conocimiento histológico, donde nosotros vamos a ver acá que la epidermis y la dermis. Esto que vemos acá no son sino las papilas dérmicas que se encuentran entre las crestas epidérmicas. Entonces, lo que va a dividir esta dermis se va a llamar dermis papilar y esta se va a llamar dermis reticular. Es importante para saber la extensión de las tumoraciones, como lo vamos a ver luego. Ecográficamente, ¿cómo vamos a ver nosotros? La epidermis es esta, que es una imagen lineal hiperecoica. Esta imagen lineal hiperecoica. La dermis vemos como una banda menos ecogénica que la epidermis y el tejido celular subcutáneo que está dividido por los septos y los lobulillos. Muy bien, vimos la clasificación. Entonces ahora vamos a ver los tumores de origen epidérmico, los melanomas. Para entender esto hay que ver que en la capa basal, la que dijimos primero, se encuentran los melanocitos y es a partir de acá donde van a ver la patología en este caso. Melanoma, es muy importante que ustedes cuando vean una lesión apliquen el A, B, C, D, E. El A significa que hay una simetría donde la mitad de una lesión no coincide con la otra mitad. La B de bordes irregulares, la C de color no homogéneo, de 2 o más tonos, el D el diámetro mayor de 6 milímetros, no necesariamente, y la evolución. Ahí vamos a ver evolución, ya sea en cambios en la forma, tamaño y color. Por ejemplo, acá, A de asimetría. La mitad de esta lesión es diferente a la otra mitad. A eso se refiere con asimetría. B de bordes. Los contornos son irregulares, geográficos, irregulares. Color de 2 o más tonos. Diámetro mayor de 6 milímetros. Y la evolución ya sea en la forma, tamaño, color, ya sea. Muy bien. Como estamos hablando de melanomas, es importante conocer este signo que se llama del patito feo. Vean ustedes acá un lago, los patitos, acá hay un patito feo. En esta imagen que es del antebrazo, veamos todas estas pequeñas imágenes y hay una imagen que sobresale. Pues es una lesión diferente. Entonces, a esta imagen es la que tenemos que apuntar. Y hay una clasificación de Clark de los niveles de invasión del melanoma, donde el nivel 1 es un melanoma in situ, el nivel 2 está atacando la dermis papilar superficial subepidérmica,
El nivel 3 afecta la dermis papilar superficial y profunda. El nivel 4 afecta la dermis papilar y reticular. Y nivel 5, invasión de la grasa subcutánea. ¿Por qué es importante esta clasificación? Desde el punto de vista de ultrasonido, nosotros tenemos que decir que si la lesión está afectando la epidermis, si la lesión afecta o no afecta la dermis papilar, superficial, profunda o invade grasa subcutánea. Esa es la importancia de esta clasificación, donde ustedes ecográficamente pueden indicar dónde está la lesión. El índice de Breslow para el grosor del melanoma es sobre todo para ver la profundidad del tumor. ¿Qué es lo que quiere el clínico, el dermatólogo, el cirujano de piel? Que la lesión se informe tanto en la profundidad como en la extensión. Y la profundidad le da el índice de Breslow. Todo está en milímetros, menos de 1 milímetro. Si tiene una supervivencia de 95 al 100 o otra como los demás es diferente, pero a nosotros como que hacemos ultrasonido nos interesa saber qué profundidad tiene, qué índice de Breslow tiene. Ustedes deben poner profundidad de 1.1 o profundidad de 3.8 Breslow, así. Así hay una forma como indicarlo. Muy bien. Entonces, acá vemos nuevamente esta lesión en el antebrazo, vemos la lesión que dijimos del patito feo, esta es la lesión, esta es una imagen ampliada. Aconsejo tomar una buena foto y ustedes mismos ampliar y decir, por ejemplo, esto es asimétrico, el borde es irregular, el color hay diferencia de dos o más colores, el diámetro en este caso es menor de 6 milímetros y la evolución hay que verla, pero ¿qué es lo que vemos acá? Que acá hay una imagen rojita, como cicatrizal, como que ha sangrado, como si tuviera un proceso inflamatorio sobrellegado. A la ecografía, recuerden ustedes que esta pequeña imagen acá arriba es la epidermis y esta es la dermis. Esta es la imagen sobre la lesión que estamos viendo. El Doppler es negativo y esto corresponde a un melanoma in situ con cambios inflamatorios. Recuerden, fíjense ustedes, no solamente ustedes tienen que ver por ecografía, sino también hacer un poco clínicos, tomar una foto, ampliarla y así. Este paciente de varón de 62 años tenía una lesión acá en el cuero cabelludo, no le doy mucha importancia y vemos que tenemos una superficie de la epidermis regular. La dermis, fíjense, está algo más hipoecogénica, pero no se ve como invadida ni nada. Compárese con la de un normal, de una zona normal. Y esto también correspondió a un melanoma maligno in situ. Muy bien. Este es un paciente varón de 60 años. Es visto hace 3 años y diagnosticaron en ese momento una queratosis seborreica gigante. Bueno, pasó el tiempo, pero ¿cuál fue el problema? El problema que el señor tenía un familiar con antecedentes de melanoma maligno, fallecido. Antecedentes de un hermano con melanoma, fallecido. Antecedentes de un sobrino con melanoma, todavía está vivo. Él tiene 60 años. Entonces vemos esta lesión. Aumenta de tamaño, con tonos irregulares, mayor de 6 milímetros. Hay dos o más tonalidades de color y la evolución la vamos a ver. Si ustedes ven bien esta imagen, vemos que acá hay una pequeña lesión, o una lesión acá pequeñita, no advertida en ese momento, y vemos qué es lo que tiene. La imagen grande. Fíjense ustedes, imagen acá heterogénea con áreas hipoecogénicas, que son estos así como lobulitos, como si fueran pequeños nódulos. ¿Dónde se encuentra? En la dermis. Fíjense ustedes acá, donde está ya llegando un poco hacia el tejido celular subcutáneo. En corte longitudinal y transversal. Acá lo vemos mejor, la epidermis, la dermis. Miren, el tejido celular subcutáneo, y esto de acá ya la fascia del músculo. Entonces vemos nosotros que, ¿cómo se mide? Tiene 14 milímetros de diámetro mayor
tienen una profundidad de 4 milímetros y un transverso de 0,8 milímetros. Entonces, lo que indican es la profundidad. Esta es la profundidad, que es 0,4 milímetros, o lo mismo que decir un Breslow de 0,4. Tiene una moderada captación Doppler color, componente arterial en la lesión, y la anatomía patológica fue de un melanoma maligno Breslow 4. La profundidad, la misma que nosotros dimos en la ecografía. O sea, midiéndolo bien y con buenos traductores, se puede llegar a una adecuada medición. Muy bien, pero nosotros no nos quedemos y vemos la otra imagen que está acá, pequeña. En ese momento, vean ustedes, hay una irregularidad de la epidermis. La epidermis está engrosada, poco homogénea. De ahí nomás no llega. Acá está la fascia, el tejido celular subcutáneo. En las mediciones, ¿cuánto mide? 20 milímetros de diámetro mayor con una profundidad de 1,7 milímetros. Esta imagen es traída para que ustedes vean que esta área de acá es la epidermis y la dermis. Esta área es el tejido celular subcutáneo y esto es el músculo. Entonces ustedes deben ver ahí. Por ejemplo, acá está esta lesión hipoecogénica que vemos acá, se encuentra en la dermis superficial. Y la imagen satélite que ha sido tomada hace 3 días. 3 días, por cosas de la vida, llegó nuevamente a la consulta hace 3 días y vimos que esta había aumentado de tamaño, el color era ya diferente y en las dimensiones hay un aumento en el diámetro mayor y en la profundidad. En la profundidad llega a 2,6 milímetros. Entonces, si nosotros tenemos, esta es la imagen anterior, la del año pasado, y esta es la imagen actual de hace 2 días, 3, a lo mucho. ¿Qué es lo que vemos? La imagen hipoecogénica y ahora se suma esta imagen hipoecogénica por encima de la fascia. En 5 meses de diferencia, en 5 meses de diferencia encontramos esa variación. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión que es un melanoma y una imagen satélite, es una metástasis que se llama justamente satélite porque está a menos de 2 centímetros de la lesión. Toda lesión satélite de menos de 2 centímetros, así se llama metástasis satélite. Fíjense en la imagen de octubre de 2024, de la pequeña imagen satélite. La imagen de febrero de 2025, hace 3 días. ¿Cómo ha cambiado? Viendo su evolución en su forma, tamaño, coloración. Muy bien, entonces las metástasis de los melanomas se clasifican y nos ayudan en metástasis satélites cuando no más de 2 centímetros del tumor primario. Metástasis en tránsito, más de 2 centímetros del tumor primario. Metástasis ganglionares, ya sea axilar o inguinal, y metástasis a distancia, hígado, vaso, cerebro y hueso. En el estadiaje de este tipo de lesiones, a estos pacientes se les toma tomografía computada de abdomen, de cráneo, pulmones, y así para hacer un estadiaje. Ganglios, muy importante. En este paciente vamos a los ganglios inguinales. Esta imagen que ven acá, donde hay una coloración Doppler color, es realizada con un traductor normal de 4 a 8 o pone a 9 MHz. Esta misma imagen es esta del ganglio realizada con un traductor de 18 MHz. Fíjense ustedes cómo se ve mucho mejor. Para mi gusto, si ustedes quieren descartar alteraciones de ganglios en cualquier patología, tienen que utilizar traductores con frecuencia de mayor de 16 o 18.
Muy bien, vemos una paciente de 77 años con una lesión en el quinto dedo. Fíjense la lesión en el quinto dedo. Tiene antecedentes de cáncer de tiroides. Presentó, dice, una contusión en región unguial del quinto dedo del pie izquierdo hace 2 meses, con presencia de lesión ulcerosa sangrante de mala evolución en la misma. Miren la imagen y ¿qué vemos? Recuerden ustedes en la uña, acá hay una lámina ventral y dorsal. Acá está totalmente alterada, está rota. La superficie ósea de la falange está, fíjense ustedes, irregular, alterada. Hay una gran captación Doppler color. Doppler color. Y nosotros medimos la lesión. ¿Cuánto mide la lesión? 12 milímetros. En los hallazgos operatorios indica que hay una lesión melanótica que reemplaza todo. ¿Cuánto mide? De 1,2 milímetros de extensión. En el estudio ecográfico nosotros indicamos que se ve una formación sólida de 12 milímetros, la misma dimensión indicada también en el acto quirúrgico. La misma lesión vemos acá, la que reemplaza, que mide 12 milímetros y con una profundidad de 3 milímetros. Muy vascularizada. Y al principio de esta lesión vimos otra imagen hipoecogénica, esta, de 17 por 3 milímetros. Bueno, esto también es una metástasis satélite de menos de 2 centímetros de la lesión. La lesión, el lope que lo rodea, se les hizo un estudio PET-CT donde indican hay engrosamiento cutáneo hipermetabólico en el quinto dedo del pie izquierdo. Hay algo en relación a proceso neoformativo. Muy bien. Esta es la lesión. Esta paciente fue operada de un melanoma del primer dedo amputado. Entonces, luego viene por una tumoración, que es esta, donde anteriormente se le había hecho una ecografía de la región axilar y también un acto operatorio donde no se observan ganglios linfáticos. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros dijimos que el melanoma y generalmente los clínicos van y revisan las regiones inguinales o buscando lesiones satélites o lesiones en curso o a distancia. A nosotros nos mandan generalmente ultrasonido de región axilar buscar ganglios, pero esta lesión, fíjense ustedes, no está en la región axilar, está en el tejido celular subcutáneo del brazo, en la región posterior. Y vemos una lesión sólida, heterogénea, mixta, con áreas líquidas, con una moderada captación Doppler color, y eso correspondió a una metástasis. Muy bien. Vemos otro caso de otro paciente de 38 años con una tumoración en la espalda. Fíjense ustedes, una tumoración grande, irregular, heterogénea, donde en la ecografía vemos, esta es la lesión, esta es la dermis. ¿Dónde está? Vamos a quitar esto. Ya, ya ha doblado esto. Bueno, esta es la extensa tumoración que tenemos, que está afectando la dermis. Fíjense ustedes en la parte baja de la lesión, invade la dermis y el tejido celular subcutáneo y afectando asimismo la fascia. Este es un corte longitudinal y transversal a un comparativo de la epidermis y de las lesiones. Hay una marcada vascularización y esto correspondió a un carcinoma epidermoide infiltrante medianamente diferenciado. Paciente de 72 años, sexo femenino, con una lesión en el labio inferior de 2 años de evolución. Ustedes ante todo tienen que primero mirar la lesión. Es una lesión nodular en el labio inferior, irregular,
infiltrante con áreas costras, ulcerativas, que afecta tanto a la dermis como al tejido celular subcutáneo, y esto correspondió a un carcinoma epidermoide infiltrante bien diferenciado queratinizante. Otro paciente de 81 años, varón, en el labio inferior. Esta es una tumoración que no es como la otra, pero sí vemos una zona indurada, una zona nodular básica. No vemos ulceración, no vemos sangrado. Vemos ecográficamente como una imagen hipoecogénica que está invadiendo estructuras, se encuentra ya por debajo de la dermis, con una bastante vascularización. Y vemos los ganglios, los ganglios. Fíjense ustedes, en esta paciente, ¿cómo están los ganglios? Estos ganglios son patológicos, son de tipo metastásico. Y sin embargo, por ejemplo, fíjense ustedes este ganglio, fíjense ustedes el otro ganglio. Este ganglio que está acá es heterogéneo, con áreas hipoecogénicas dentro del ganglio. Miren el ganglio y el ganglio en círculo, las alteraciones que hay ecográficamente. Ustedes no lo van a ver con un traductor normal que nosotros siempre utilizamos. Tienen que realizar con traductores de alta frecuencia, de 23 o 24 más, si es que es posible. Esto correspondió, miren, a un carcinoma epidermoide in situ, pero sin embargo tenía ya metástasis ganglionares, y había que cambiarle ahí su in situ. Bueno, un paciente varón, fíjense ustedes, 81 años, tiempo de enfermedad de 6 meses, extensa tumoración ahí a nivel de la sien, irregular, heterogénea, con áreas como si fueran calles, áreas blancas por encima de ello, y al ultrasonido se aprecian imágenes nodulares sólidas, varias. Cada una de esas imágenes cada una de estas era una imagen sólida, con una moderada captación Doppler color. La captación, las imágenes nodulares, varias, diferente tamaño y demás. Y este paciente correspondía a un carcinoma escamoso infiltrante ulcerado. Paciente de 36 años con extensa tumoración en la mejilla, años de evolución. ¿Qué es lo que vemos? Una gran tumoración, sobre todo ulcerativa, que afecta a las estructuras, partes blandas. Y si ustedes ven acá también a nivel del labio superior hay lesión. La imagen ulcerada, la imagen sólida, la captación Doppler color. Esta imagen correspondió a la lesión del labio superior, sólida, heterogénea, invasiva totalmente. Correspondió a un carcinoma espinocelular. Ganglios, fíjense, muy importante. Miren este ganglio, cómo se encuentra. Miren este ganglio, la imagen sólida, intraganglionar, que correspondió a una metástasis. Varios ganglios también en la preauricular, en la misma glándula parótida. Es importante que toda tumoración en cara busquen ganglios en la parótida. Más ganglios patológicos. Miren, patológicos todos. Ganglio submentoniano derecho de la misma paciente. Recuerden que tiene una imagen ulcerativa grande y otra en el labio superior. La imagen, la tumoración y el ganglio. Esta es una imagen de un paciente con una tumoración. Si bien es cierto que esta lesión es vista por los dermatólogos, el diagnóstico dermatológico ya lo dice todo, pero nosotros como ultrasonografistas tenemos que ver que la extensión de la lesión y si tiene o no tiene ganglios. Entonces vemos acá una imagen ulcerativa, profunda,
con imagen nodular sólida destructiva de cartílago. Eso lo sabemos, pero lo importante es que encontramos ganglios patológicos y este paciente correspondió a un carcinoma vasocelular. Paciente de 94 años que vive en una ciudad de una altura de 2.000 metros aproximadamente, donde hay sol todo el año. Probablemente trabaja en el campo y viene por una lesión en el dorso de la nariz, ulcerativa, sangrante, y encontramos en la imagen ecográfica una tumoración hipoecogénica irregular. En el corte transversal vemos que hay múltiples imágenes hiperecogénicas pequeñas. Eso se llaman puntos hiperecoicos. Se han relacionado con nidos de compactos de células neoplásticas. Y esos ácidos tienen bastante vascularización y es visto en carcinomas vasocelular. En este caso fue un patrón adenoide, carcinoma vasocelular o carcinoma de células basales. El carcinoma de células basales, ¿dónde se va a originar? Cuando nosotros vimos la imagen de histología, la capa basal, pues ahí se va a iniciar el carcinoma de células basales. Una pacientito con su sombrerito que piensa que le cubre toda la cara, pero no pasa nada. Y encontramos acá una imagen nodular, sólida, acompañada de una lesión ulcerativa que sangra. Esta es la imagen ecográfica sólida, hipoecogénica, invasiva, con una moderada captación Doppler color. Y en este caso correspondió a un carcinoma vasocelular ulcerado. Ya no es pecho descubierto, sino espalda descubierta. Pero fíjense ustedes, este paciente de 57 años prefiere que tiene esa lesión hace 20 años. 20 años. Esta imagen. Una imagen en la espalda bastante grande, irregular, heterogénea. Miren el estudio comparativo de cómo es esta piel y cómo es la piel patológica. La piel normal vamos a encontrar en la espalda normalmente una dermis engrosada, pero acá vamos a encontrar la lesión que está afectando a la epidermis y la dermis. Recuerden ustedes que esto es de acá y es tejido celular subcutáneo. Esta es la imagen. Entonces, esta imagen es de la parte superior. De la parte superior. Entonces, por ejemplo, ¿qué encontramos ahí? Una irregularidad en la epidermis, una dermis engrosada hipoecogénica que está afectando tanto la dermis superficial como profunda. Es importante medir la extensión. Tienen una captación Doppler color con vasos perpendiculares. Y comenzamos a medir. Medimos el tercio superior y encontramos que hay un espesor de 3.7 milímetros. Al nivel del tercio medio, encontramos un espesor, una profundidad de 3.8 milímetros. En el tercio inferior encontramos una profundidad de 5.8 milímetros. ¿Para qué sirve esto? El informe ecográfico es el siguiente. Paciente varón de 75 años con tiempo de enfermedad de 20 años, según refiere, se realiza ecografía donde se indica la profundidad de la lesión en tercio superior, medio e inferior. Eso es muy útil para la biopsia como el tratamiento. Al ultrasonido, ¿qué se aprecia? Epidermis engrosada hiperecogénica. Dermis con edema, engrosada, con presencia de puntos hiperecogénicos mayor de 7. Tejido celular subcutáneo, impresión está comprometido superficialmente. Al Doppler hay una moderada captación Doppler color. Y abajo les doy un cuadrito de la profundidad de la lesión en el tercio proximal, medio, inferior. Porque el tratamiento va a ser totalmente diferente. Fíjense ustedes el grosor en el tercio inferior de 6 milímetros. Muy bien, esta pacientita, 86 años, con una lesión. Esta es una lesión que está aumentada. Ustedes vieron la anterior, es una lesión muy grande. Este también fue un carcinoma vasocelular. Entre las lesiones que nosotros dijimos también había en este tipo de imagen.
Es una paciente femenina de 30 años que viene por una tumoración por encima de la mama, de 42 por 35 milímetros. Piden excluir quiste epidermoide o un lipoma. Esta es la imagen ecográfica, ovoidea, de contornos regulares, la textura es heterogénea, con imagen en sólida y área hipoecogénica. Lo que dijimos, área sólida y en área hipoecogénica. Bastante captación. Lo que capta es sobre todo la lesión sólida. Muy bien. ¿Dónde está esta lesión? Esta lesión se encuentra sobre todo en la dermis. En la dermis. Fíjense ustedes, esta es la dermis, y acá, en esa curva, que está bien delimitada, está por debajo del tejido celular subcutáneo. Esto corresponde a un dermatofibrosarcoma protuberans. Es una lesión muy frecuente, sobre todo en la cintura escapular. Hay que descartar, porque podemos encontrar nidos así sólidos. Esa es la característica en el espesor de la dermis. Dermatofibrosarcoma protuberans. Muy bien. Paciente, fíjense, un paciente jovencito con imágenes así tipo venosos en todo el cuerpo, pared anterior, tórax, miembro superior, inferior, anterior, posterior, por todo lado. Esta es la imagen retroauricular derecha, esta zona, donde vemos que hay un marcado engrosamiento de la dermis. Y esta imagen que vemos acá, esta es la que se ve en ecografía, la imagen nodular, sólida, heterogénea, con bastantes ganglios heterogéneos, irregulares, bastante, todo prácticamente, en cualquier sitio que uno ponía encontraba ganglios. Y esto no es sino un sarcoma de Kaposi, es una neoplasia angioproliferativa. Estas lesiones son de tipo venosas, eritematosas, generalmente están asociadas a pacientes con HIV. Vamos a ver entre las características que dijimos sobre el origen de los tumores, el linfoma cutáneo. Esta es una paciente de 49 años, diabetes, hipertensión arterial, con antecedentes de COVID. Entonces vemos que tienen acá en la región frontal, en la región de ambas sienes, placas eritematosas, infiltrantes, levemente pruriginosas en la frente, que aumentan el tamaño y el número, y comprometen el cuero cabelludo con cierto grado de alopecia. Fíjense las lesiones cómo se encuentran. En la región de la sien de ambos lados, igual, esas placas eritematosas, irregulares, en la región de la frente, en la región retroauricular. La primera imagen de acá a la izquierda es una imagen normal, donde vemos poder la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Esta siguiente imagen es de la paciente. ¿Qué es lo que vemos? Una dermis engrosada, poco homogénea, y un tejido celular subcutáneo pues aumentado de volumen, irregular, con áreas anecogénicas lineales hacia arriba. Eso es por la vascularización que mantiene el paciente. A eso se llaman vasos perpendiculares. La lesión a nivel de la frente, la lesión a nivel de la sien, así todas prácticamente tienen esta característica, este tipo de lesión, este tipo de lesión. Fíjense ustedes acá cómo está la epidermis, la dermis, y siguen cómo está acá la dermis engrosada, heterogénea, ¿no? Tanto la dermis papilar como la dermis reticular. Acá abajo está el tejido celular subcutáneo y acá abajo lo demás. Muy bien. Paciente, múltiples imágenes, múltiples imágenes. Esto fue un gran problema diagnóstico. Tiene muchos diagnósticos diferenciales, ganglios en la parótida heterogéneos, irregulares, hipoecogénicos. Se hizo un estadiaje para ver cómo estaba el hígado, vaso, si había o no alteraciones focales, si había ganglios o no retrovirtuales, lo cual no había. Entonces este paciente
fue el diagnóstico linfocitoma cutis, primario de piel. Muy raro, muy raro. Estos son muy, muy, muy raros. El diagnóstico de este tipo de pacientes no es clínico, tiene que ver bastante hallazgos histopatológicos, la inmunofenotipía y también diagnósticos de tipo molecular. Bueno, muchas gracias. Quisiera invitarlos a ustedes al Congreso Mundial que se va a realizar en Lima, Perú, el año 2027, en mayo. Están todos invitados. Muchas gracias por su atención. Si escribiera alguna pregunta, les agradecería, por favor. Gracias a todos ustedes. En los reportes se da un diagnóstico sugestivo y se indica biopsia. Bueno, realmente nunca poner un diagnóstico anatomopatológico porque nosotros no somos. Podemos poner imagen sugestiva o dar dos o tres diagnósticos diferenciales que podrían corresponder a la lesión que se ha visto. Pero no, traten de no ver hasta si no estamos muy seguros, por ejemplo, probablemente un quiste epidermoide, pueden darlo, pero o un lipoma, pero otro tipo de lesiones, preferible que poner dos o tres diagnósticos diferenciales y sí, cómo no, solicitar biopsia. Perfecto. Preguntan qué literatura recomienda el doctor para revisar dermatología ecográfica. Son dos tomos. Primero es de dermatología clínica, o sea, tenemos que saber la clínica y también el ultrasonido. Y como hay muy pocos libros, para ser honesto, hay muy pocos libros de ultrasonido dermatológico. ¿Dónde está? Ya tiene un segundo. No hay problema, doctor. Ah, lo tengo. No sé dónde, pero debe estar por aquí. Nosotros como somos ultrasonido, este libro, histopatología de la piel. Entonces, leyendo la histopatología de la piel y usted realizando una ecografía, usted mentalmente traslada y ve qué se puede ver por ultrasonido. No hay muchos libros y si lo hay, muy poca información, pero leyendo las bases, anatomía, histopatología y la clínica, les va a ayudar bastante. ¿Cómo deberían solicitar los médicos este ultrasonido? ¿Como un ultrasonido de piel, un ultrasonido de tejidos blandos, un ultrasonido cutáneo? Me imagino que todos son aceptados, ¿no? Sí. No, la verdad, por ejemplo, que a veces viene, por ejemplo, lesión en región frontal, nada más, punto. Entonces uno ya tiene que ver si es, ¿qué es, no? Pues si es de piel, de hueso, inclusive puede ser metástasis, quistes, hay de todo. Encontré una pregunta que es similar a la de la biopsia, que dice cómo se concluye en el informe estas lesiones, pero me imagino que es lo mismo, ¿verdad? Una descripción de una probable, de un sugestivo, puede ser tal cosa, sugerimos tal estudio, ¿verdad? Complementario. Muy cierto. Tanto es así, por ejemplo, que los dermatólogos a todo le sacan biopsia. Ellos están seguros que es la patología, pero igual le sacan biopsia. ¿Por qué? Porque piensan que, esto es, sale la biopsia y es otra cosa. ¿Ha pasado o no? Pasa, sucede. Pues si pasa en la clínica, Salvo, pasa en la ecografía. sí, sí, salvo ahora, ellos todavía no entienden mucho, o me cuesta a mí a veces decirles que la ecografía les va a dar dimensión y profundidad de la lesión y vascularización, porque si es una lesión muy vascularizada donde tenemos una arteria angular, no vas a hacer biopsia ahí. Entonces, tiene muchas indicaciones del ultrasonido dermatológico. El único problema de nosotros es que los equipos necesitamos traductores de alta frecuencia, mínimo, yo diría, para hacer dermatología mínimo de 24 MHz, mínimo. Perfecto, Y doc. si tienen uno de 28 o 30, es mucho mejor. Porque hay muchas lesiones que son muy, muy, muy superficiales, porque nosotros tenemos que ver la extensión y la profundidad, si está afectando la dermis profunda, la dermis superficial, el tejido subcutáneo, si está afectando la fascia muscular o no, y eso depende de los traductores. Otra pregunta.
¿Se mide solo la lesión o o se dan distancias o se reporta desde la epidermis tanto a profundidad, dónde queda el tercio proximal, dónde queda el tercio medio o inferior de la lesión? No, toda lesión se mide en 3 dimensiones. Ahora, si la lesión es profunda, puede indicarlo a tantos milímetros de piel. A eso es así. Ahora, si es muy superficial, no, pues no, solamente las 3 dimensiones. Pero es una lesión profunda, sí. Porque a veces, por ejemplo, hay lipomas que realmente no son lipomas, es otro tipo de lesión. Elastofibromas, por ejemplo. Entonces hay que indicar dónde se encuentra tal lesión. Perfecto. Eh, esta pregunta va, pero para lesiones benignas. En lipomas y quistes epidermoides puede mostrar captación por Doppler color. El lipoma, no, salvo que sea un liposarcoma. Y los quistes simples no captan. Si es un quiste complejo que tiene vascularidad o no, hay que poner ahí mucha atención. Y si es una lesión de más de 5 centímetros, hay que descartar una neoplasia. Perfecto. Yo ya no encontré, doctor, más preguntas. Así que vamos a dar por concluida esta sesión. Muchísimas gracias, doctor. Creo que aquí hay bastante donde escarbar, pero creo que acaba de usted demostrar la clave. Cuando queremos justamente profundizar en la ecografía, primero tenemos que tener justamente los conceptos claros, desde la histopatología hasta las manifestaciones clínicas de estas lesiones dermatológicas. No podemos quedarnos solamente con el rastreo general y sin tener justamente bases. Gracias, doctor Fernando. De veras un placer haber presenciado esta clase. Muchas gracias por el tiempo compartido con nosotros. Y estamos ahí siempre en comunicación. Gracias a toda la audiencia. No sé, doctor, si tiene algunas palabras para concluir. No, hay mucho agradecimiento a la Asociación Guatemalteca de Ultrasonido y a todos mis amigos de Guatemala. Ya conozco Guatemala, me encantó, muy lindo. Gracias. Pero pienso que esta puede ser una primera charla de este año, podría ser otra lección, otra charla mucho después. Esperamos que sí, doctor. Claro que sí. Eso téngalo por Estoy seguro. viendo, por ejemplo, que falta a veces un poco de la parte de anatomía de la piel, porque si no le doy esas dos primeras imágenes, por ejemplo, el carcinoma base celular van a ser de las células basales. El carcinoma epidermoide va a ser de las células que están un poco más arriba, que van a llegar ya a la capa córnea. Entonces hay que saber, ¿y el melanocito dónde se encuentra? En la capa basal. Por eso di esas dos primeras imágenes de anatomía. Sí, pues, doc, aparecieron dos preguntas más. No sé si las podemos leer. Digan, Ok. Buenas noches, doctor. ¿La piel en el cuero cabelludo tiene alguna variación? primeramente, el lugar que el pelo es, es un órgano que tiene mucha patología. La patología generalmente es del folículo piloso. Y la piel es igual, epidermis, dermis, tejido subcutáneo y músculo. Es igual, solamente más delgada. Pero la patología del cuero cabelludo es prácticamente el 90 tantos por ciento del folículo piloso. Porque los quistes, por ejemplo, en el cuero cabelludo son debidos a una hiperkeratosis por obstrucción en el infundíbulo del folículo piloso. Es otra clase de lesiones de cuero cabelludo. Muy bien. Tengo aquí otra. Dice, en lesiones malignas de piel, ¿a cuánto debemos ajustar el PRF? Depende de tu equipo. Todos los equipos, un buen consejo, su equipo, cualquier marca que sea, ustedes deben de conocerlo. La ganancia, el PRF, todo, todo. No todos, por ejemplo, tienen las mismas características. Tienes que conocer tu equipo. Por ejemplo, hay veces que tienes un preset, por ejemplo, para tiroides, pero eso lo ves bien mejor el músculo y así. Tienes que conocer tu equipo y eso te va a ayudar bastante. Ahora, el doble es muy importante en dermatología, muy importante. Si la lesión es vascularizada y también hay que saber la anatomía de la vascularización de la piel. Así es. Perfecto, doctor. Ahora sí, ya tenemos concluida todas las preguntas. Creo que es importante también abocarnos con el fabricante, con la casa con la que adquirimos nuestro equipo,
justamente para poder sacarle provecho y encontrar dónde están las perillas, las palanquitas para poder ajustar el Doppler, el ROI, el angio, etcétera, etcétera. Tiene mucha razón, doctor. Bueno, ahora sí, doctor Fernando, muchísimas gracias. Es un placer verlo. Esperamos poder contar con alguna otra presentación en la otra mitad del año y poder vernos nuevamente en persona, ya sea en el Congreso en Sao Paulo o poder platicar y vernos aquí en Guatemala, si Dios así lo quiere. Muchas gracias, muy agradecido a la asociación. Muchas Muchos gracias. saludos, muy amable. Gracias para todos, muy feliz noche, gracias por acompañarnos, a todos los amigos que nos saludaron, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, República Dominicana, Cuba, Nicaragua, Salvador, Honduras, México, a los amigos aquí mismo en Guatemala, Quiché, San Marcos, Baja Verapaz, Alta Verapaz, tenemos amigos de Xela, de Huehuetenango, así que para todos muchas gracias, Coatepeque, Escuintla, Tiquizate, un gran abrazo, nos miramos el próximo mes, marzo, con nuestra charla del doctor Joaquín Bustillo de Costa Rica, selección ecográfica de fetos para reparación de espina bífida intraútero. No se lo pueden perder. Los dejamos ahí con los anuncios finales y para todos un fuerte abrazo. Se despide de ustedes. Soy el doctor Wilson Serrano de la Vega, presidente de ASOU. Gracias a todo el equipo de junta directiva que siempre están presente, colaborando, resolviendo. Para todos los integrantes de la Junta, muchas gracias, un fuerte abrazo, feliz noche.